Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Bien, ¿cómo están? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, doctor. están? Tenemos... ¿Me escuchan bien, no? Sí, perfectamente. Bueno, como siempre, antes de empezar con la clase, ¿alguna duda? Algo así, alguien que se sentó el fin de semana a estudiar y se anotó algo que no se haya entendido. Nadie. Bueno, quiere decir que venimos bien. O muy mal, son las dos posibilidades. O muy bien o muy mal. Vamos a pensar que muy bien. Pensemos en que muy bien, doctor. Por eso, si tenemos la opción, vamos a pensar que muy bien. Antes que me olvide, vi hoy que la facultad subió al campus un formulario para que se inscriban los que van a rendir examen. Ahora, esa inscripción, yo no sé si vamos a tener la cátedra acceso, creo que solamente para que la facultad tenga el listado de quienes pueden ingresar para el control de ingreso al edificio. Con lo cual, probablemente, yo hoy consulté si nos iban a dar acceso. Si me daban acceso, no los voy a hacer anotarse otra vez. Pero si yo no tengo acceso al formulario, seguramente les vamos a cargar desde la cátedra otro formulario para yo dividirlos en horarios y poder llevar exámenes impresos, ¿sí? Estoy esperando, si no me contestan, la semana que viene ya habilito una inscripción y manejaremos dos separadas. Una de la facultad para acceder al edificio y otro para nosotros. Acá me escribe Gabriel, no estaba en la página de la cátedra. En el campus, yo lo veo hoy a la mañana, no sé cuándo lo cargaron. Yo hoy entré a la mañana y lo vi. Ayer lo cargaron, doctor. Ayer. Buenas noches. Ayer a la tarde lo cargaron. Bueno, pero vuelvo a decir, ese formulario es de la facultad. Yo no sé si voy a tener acceso a las respuestas. Complétenlo porque si no, a lo mejor no lo dejan ingresar al edificio. O sea, no lo dejen de completar. Después vemos cómo nos manejamos nosotros internamente. Si les pido otro para yo armar el listado o cómo lo resolvemos. Bien. Bueno, avancemos. Sé que me había quedado el otro día pendiente intervención. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a arrancar por ahí. Chicos, no me pasen la asistencia porque después les cargo el formulario. Lo hacemos más o menos por el medio de la clase por si llega algún demorado. ¿Qué es la intervención? Tiene que ver con un tema que el otro día lo vimos bastante rápido, en la clase pasada, que es la posibilidad, yo les dije que los administradores pueden ser removidos por los socios con o sin causa. ¿Sí? Así como, o los socios no, perdón, por el órgano de gobierno. El órgano de gobierno puede remover a los administradores con o sin causa. Todos entienden qué quiere decir remover, o sea, sacarlos del cargo. Nosotros somos el órgano de gobierno, quienes tomamos las decisiones, queremos cambiar, simplemente removemos, designamos a otro. Salvo que el estatuto exija una causa. El estatuto o el contrato de sociedad podría disponer que el administrador no puede ser removido sin causa. No es muy habitual. Pero bueno, podría ocurrir, alguna vez lo he visto, no es lo más habitual. Se suele poner a veces en las SRL donde se establece que todos los socios administran, entonces ningún socio quiere que a lo mejor los demás lo excluyan, pero vuelvo a decir, no es lo habitual. Ahora, ¿en qué casos la remoción con causa se vuelve importante? Ante la situación de conflicto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando algún socio quiera remover a los administradores, pero la mayoría no lo quiere hacer. En ese caso, obviamente, si no hay causa, no lo puedo hacer, porque los que deciden son la mayoría. Ahora, ¿qué pasa si yo soy un accionista minoritario y tengo una causa para remover al director?
Vamos a algo burdo. El director está robando. Pero ¿qué pasa? Mis socios, los mayoritarios, son cómplices. Lo apañan porque de alguna manera comparten lo que roba el administrador. Son los mismos que lo designaron y que lo apañan. Yo soy accionista minoritario, estoy fuera del reparto de lo que se llevan y no quiero que este mal administrador siga administrando. ¿Se entiende el supuesto? Les diría que muy habitual en el conflicto societario. Los socios se empiezan a pelear, el grupo mayoritario normalmente es el que tiene o maneja la administración, ya sea que eligió administradores o que se eligieron a ellos mismos. Administra, el accionista minoritario que entiende perjudicada a la sociedad quiere remover. Conflicto, como les voy a decir, muy habitual. Ahora, ¿se acuerdan que yo les dije el otro día que cuando la remoción es con causa, obviamente si el director resiste la causa, porque dice, no, a ver, usted dice que yo robo, pero yo no robo, o usted dice que yo administro mal, pero yo no administro mal, o usted dice que yo soy ineficiente, pero yo no lo soy. Obviamente yo no lo puedo sacar del cargo hasta que no haya una sentencia firme que lo condene. Está claro esto, ¿no? Es hasta por un obvio derecho de defensa. Si alguien iba a decir algo. Profe, ¿esto es cuando se quiere remover tanto a directores como a representantes? Sí, a ver, en la sociedad anónima el representante es el presidente, que es uno más de los directores. O sea, esto vale para directores y vale para representantes. Y para gerentes de una SRL y para administradores de cualquier otro tipo social. Es una norma genérica para todos. Yo, para remover, si hay acuerdo por mayoría, salvo el contrato diga lo contrario, no hace falta causa. Si no tengo acuerdo de la mayoría o el contrato impone causa, obviamente tengo que esgrimir una causa que el director puede negar. Si el director la niega, yo tengo que iniciar una acción judicial para probar esa causa, y mientras tramita esta acción judicial, el director sigue en su cargo, o los administradores. Yo digo directores pensando en una anónima. El administrador de la sociedad que fuera sigue en su cargo. ¿Cuál es el problema? Imagínense que yo quiero remover a un administrador porque está robando. El juicio va a durar 4, 5 años. ¿Qué hacemos? 5 años lo dejamos que siga robando. Cuando termine no quedó nada. ¿Se entiende el problema? Y yo digo robando para ser burdo. A veces no es que está robando, a veces es que está administrando mal, que está tomando decisiones equivocadas, que está evadiendo, y yo sé que a la larga esto me puede traer un problema con el fisco. Entonces, todos esos son razones para remover a un administrador. Ahora, ¿qué hacemos mientras tanto? ¿Quiénes dieron derecho procesal, civil y comercial? Bueno, varios. Yo. ¿Qué harían ustedes desde el lado de derecho procesal ante un cuadro así? Yo inicio la remoción, pero no quiero una medida cautelar. Muy bien, una medida cautelar. ¿Y qué medida cautelar? Medida cautelar preventiva. No, preventiva. Estamos de acuerdo. Intervención judicial, doctor, intervención judicial. Intervención judicial, me lo ponen en el chat y ahí lo dice Walter. Muy bien. Pediría una medida cautelar de intervención. ¿Alguien se imagina qué es la intervención? El juez designa a una persona idónea para que intervenga, en este caso la empresa, y le rinda cuentas al juez, en este caso. Muy bien, como primera Para que aproximación. administre. Una especie de interventor. No te escuché, Juan Manuel. Un síndico. No, un síndico no, un síndico es otra cosa. Eso es en una quiebra o en un concurso, no. Pero Juan Manuel dijo algo y yo lo tapé. ¿Una especie de interventor sería? Una especie de interventor, vamos a ver después que puede haber distintas especies de interventor. Pero como primera definición, en general lo que están diciendo todos es correcto. Un interventor, alguien que se meta en la administración y le responda al juez y no a los socios.
Ahora voy a retroceder un poquito para mostrarles un problema que tenemos en derecho procesal. Si vamos a suponer que yo soy socio minoritario y demando la remoción de los administradores con causa, ¿a quién tengo que demandar? A la sociedad. A la sociedad. Muy bien. ¿Por qué? Si yo quiero remover a los administradores. Porque la relación que yo tengo como socio es con la sociedad, no con los demás socios. Y las acciones que yo tengo son contra la sociedad. Por la teoría del órgano. Todo Todos pasa los por la institutores sociedad. actúan en nombre de la sociedad. Muy bien, me encanta, están afilados, están en tema. Usted provoca eso, profe. Están en tema. Por la teoría del órgano, acuérdense que la sociedad es una única persona jurídica, acá lo está poniendo Eliana en el chat, entonces yo quiero remover a los administradores, tengo que demandar a la sociedad, porque ¿quién designó a los administradores? La sociedad, a través de una asamblea. Entonces yo, en el fondo, lo que estoy es revocando una decisión de la sociedad, de designarlos. Por supuesto que, por una cuestión de derecho de defensa, voy a tener también que citar como terceros, o algunos demandan, a los directores o a los administradores. ¿Para qué? Para que ellos también se puedan defender. Porque a lo mejor yo quiero nombrar y defiende la sociedad representada por el presidente, y uno de los administradores dice, no, a ver, pará, yo me quería defender yo. Los tengo que defender. Pero el principal demandado va a ser la sociedad. Y esta medida de intervención judicial que me propusieron todos, ¿en beneficio de quién es? De la sociedad. Muy bien. No en beneficio mío que demando. Yo lo que le estoy pidiendo al juez es que proteja a la sociedad. O sea, yo inicio una acción contra la sociedad por remoción de los administradores que administran mal. Hola. Yo soy un accionista, un socio. Bien. Sí, tengo una consulta. Para el tema de... A ver, ¿alguien? ¿No firmaste autorización? Nada, No, nada. Sebastián Pena. A ver, Sebastián, me parece... Te desactivé el audio, Sebastián, que creo que estabas con otra cosa. Cualquier cosa, si tienes que preguntar algo, lo abrís. Perdón, doctor, se desconectó y volvió a conectar sin sonido, discúlpeme. Está bien. Entonces, vuelvo a la acción. Yo soy un socio minoritario, los administradores sostenidos por la mayoría están dañando. Demando a la sociedad. Ahora, la medida que yo pido es en protección de la sociedad. Esto no se condice mucho con el derecho procesal, donde yo siempre pido una medida cautelar para protegerme a mí del demandado. Y acá estoy pidiendo una medida para proteger al demandado de un tercero. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, ¿esto es una medida cautelar? Sí, como ustedes lo dijeron, es una medida cautelar. Pero una medida cautelar muy, muy especial. Tan especial que está regulada en la ley de fondo. Ustedes saben que las medidas cautelares están reguladas en los códigos procesales. Esta medida cautelar está regulada en la ley de sociedades, artículos 113 al 117. 5 artículos. Acá, primera discusión. ¿En los códigos procesales está prevista la intervención? Sí, está. Los que vieron procesal civil la habrán visto. Pero está pensada para otro tipo de medida. Está pensada, por ejemplo, para un acreedor que dice, mi deudor está siendo mal administrado, le pido al juez que intervenga en protección mía. En derecho de familia, ante un divorcio, uno de los cónyuges dice, mi esposo o esposa está administrando mal esta sociedad, que es ganancial, y yo le pido al juez de familia que mientras dure el divorcio, intervenga, cosa que la sociedad se mantenga y podamos repartir lo que hay. Yo puedo tener algún reparo con esa medida a veces, pero no importa, vale para esta aproximación. Esa medida está prevista en los códigos procesales. La societaria, que es la que yo les conté, el socio que quiere remover a los administradores y quiere proteger a la sociedad mientras dura el juicio, no está por lo menos prevista expresamente. Tenemos que
digamos, manipular o adaptar un poco los mecanismos procesales para usar. Entonces tiene regulación en la ley de sociedades. Después de esta introducción yo les hago una pregunta y va a ser casi obvia la respuesta. Si hay conflicto entre lo que dice el Código Procesal y lo que dice la ley de sociedades, ¿cuál prevalece? La ley de sociedades. La ley de sociedades. ¿Por qué? Porque la ley especial deroga la ley general. Yo ahí por esa definición a mí no me convence. Y en realidad esto que ustedes me dicen, que sí, yo digo prevalece la ley de sociedades, probablemente porque soy comercialista, porque los procesalistas dicen que prevalece el Código Procesal. Y tienen un argumento fuerte. El argumento fuerte de los procesalistas es constitucional. En la Constitución las provincias delegaron en la nación una gran cantidad de funciones y facultades, pero no delegaron la facultad de dictar códigos procesales. Las normas procesales son materias reservadas por las provincias. Entonces, muchos procesalistas dicen, no, prevalece el Código Procesal. ¿Por qué? Porque las facultades de las provincias. Lo no regulado te acepto que apliquemos la ley de sociedades. Y muchos comercialistas dicen lo que dijeron ustedes. Ley especial prevalece sobre la general. Y algunos dicen ley de fondo prevalece sobre la de forma. A mí esos argumentos, a mí por lo menos, no me convencen. Sí me convence el otro, que es decir, esta medida cautelar no tiene legislación procesal. ¿Por qué? Porque los códigos procesales no previeron esta posibilidad de que el actor quiera proteger al demandado. Entonces, como esto no está en los códigos procesales, prevalece la ley de sociedades y aplicamos en la medida que se pueda, en la medida de lo disponible, aplicamos los códigos procesales. ¿Se entiende esto? Esta postura que yo les traigo, que es bastante, si ustedes donde tomen los manuales, van a encontrar las dos primeras. Los que dicen ley de fondo prevalece sobre la de forma, y la de los procesalistas. Esta postura yo la leí en un viejo artículo de Hitters, que ya el cuatrimestre pasado me lo pidió una compañera y no lo pude encontrar. Créanme que lo leí, no es una idea tan genial mía, y estoy seguro que lo leí en Hitters, pero no pude volver a encontrar el artículo. De todos modos, a mí como planteo, es el que más me ha convencido y es muy inteligente para que se me ocurra a mí. Con lo cual, créanme que lo saqué, si no fue de Hitters, de algún muy buen procesalista. A mí es la que más me ha convencido como fundamento de por qué prevalece la ley de sociedades en esta cuestión. ¿Se entendió esto? Porque es un punto del programa y lo solemos preguntar. Vamos a hablar de medidas cautelares, pero ¿qué aplicamos? ¿La ley de sociedades o la de fondo? ¿O la procesal? Profe, pero si no se ponen de acuerdo ni los abogados recibidos, ¿por qué nos va a matar a nosotros? Y bueno, porque yo espero que ustedes sean mejores que nosotros. No, hablando en serio. Igual podemos tener nuestra postura o tenemos que adherir, digamos, a esa opinión. No, por supuesto que pueden tener la de ustedes. Yo esto se los digo desde la primera clase. No espero que estén de acuerdo conmigo. Espero que entiendan las distintas posturas, que entiendan la que les damos, pero ustedes pueden adoptar la que más los convenza. Y no solo eso. Los que elijan el libre ejercicio de la profesión, que es mi caso y supongo que será el caso de muchos de ustedes, más allá de la postura que tengan, que será la que a lo mejor traerán a la facultad, a los ámbitos académicos, en cada caso concreto van a tener que defender a un cliente. Para lo cual los abogados que ejercemos la profesión tenemos que conocer todas y saber cuál es la que en un caso concreto más beneficia al cliente que estamos defendiendo. ¿Sí? Y esa es la tercera opción, digamos. No te entendí. Si es esa la que beneficia más al cliente, sería la tercera opción. No, la que beneficia más al cliente es la que usamos los abogados, que nos dedicamos a abogar y no a juzgar, sino a defender casos concretos. Y no está mal. Justamente cuando alguien nos contrata como abogados, lo que está contratando es que nosotros usemos el conocimiento, lo que sabemos de doctrina, de legislación, para defender su caso. Distinto de los que elijan la carrera judicial, que a lo mejor deberán aplicar la norma que consideran más y adoptarán una postura y aplicarán esa.
analizada y encuadrada en el caso, ¿no? Y después tenemos estos ámbitos, como en la universidad, donde hay academia, los congresos, cuando debatimos, donde uno puede decir lo que realmente piensa y cuál cree que es la correcta. A mí me convence más esta última, pero ustedes pueden adoptar la que les guste, mientras la sepan defender. Que de eso se trata, de saber defenderla. Ahora, vamos a ver un poco qué dice la ley de sociedades de esta medida. Primero algunas preguntas, a ver si los que ya dieron procesal ayudan a algunos que a lo mejor todavía no la dieron. ¿Qué es una medida cautelar? Una medida precautoria para resguardar un derecho. Muy bien, Juan Manuel. Una medida cautelar es una medida que requerimos al juez antes de que se dicte una sentencia. Por eso es previa, preventiva, provisoria, no es definitiva. Es una medida que solicitamos a los efectos de lograr eficacia en nuestros recursos y en una posible sentencia. Exactamente, lo que procura es que el día que yo llegue a una sentencia, la sentencia no sea abstracta. Siempre cuando dice medida cautelar, intuitivamente piensa en el embargo, como la medida cautelar por excelencia. Yo estoy demandando a alguien, pero yo sé que si ese alguien, cuando llegamos al final de la sentencia, al final del juicio, es insolvente, no le voy a poder cobrar. Entonces yo sé que hoy tiene bienes, le pido al juez que le embargue los bienes, para que no los pueda vender. No se los saca, lo embarga. Entonces, asegura que los bienes siguen en cabeza del demandado hasta el final del juicio. Alguien me habló de medidas asegurativas. Son una especie de medidas asegurativas. Con medidas asegurativas hay otras también, no solo las cautelares. Existen las autosatisfactivas, hay otras y acá no me quiero ir a una clase de derecho procesal. Las medidas cautelares son medidas asegurativas, sí. Es tutela anticipada, ese es el ejemplo. Una especie son las medidas cautelares. Las medidas cautelares son judiciales, o sea, siempre las tiene que ordenar un juez. Hay otras que no, pero las cautelares son judiciales. Siempre son accesorias de un proceso principal. ¿Qué quiere decir esto? El amparo. Por ejemplo, el amparo, por ejemplo, un daño sin perjuicio, puede ser un juicio ejecutivo. Son accesorias de distintos juicios, de distintos procesos. Pero la cautelar no se agota en sí misma, siempre es accesoria de otro proceso principal. En algunos casos las medidas se piden en el mismo proceso. Yo inicio una demanda y en el mismo expediente yo pido una medida cautelar. Incluso la puedo pedir después de iniciado el expediente. Y en otros casos se habla de medida cautelar autónoma, que no es realmente autónoma. Cautelar autónoma es cuando yo inicio un juicio que es solo la medida cautelar, pero una vez que la trago inicio el proceso principal. Es más, los códigos procesales establecen que si yo en 10 días no inicio el proceso principal, caduca la cautelar. ¿Esto qué es? A veces para sorprender, a veces en la urgencia. Por ejemplo, en un caso de urgencia, a lo mejor yo primero pido el embargo, una vez que consigo traer el embargo, inicio el juicio. Pero una vez que traigo el embargo, tengo 10 días para iniciar el juicio. Y siempre la medida cautelar es accesoria de una principal. Ahora, Las medidas, doctor, están para ¿puede evitar... ser, doctor? Perdón. a ver, Marcela hace su proposición 2 veces. Marcela. Sí. Aparte es para evitar de que dejen en bancarrota la sociedad, porque si no interponemos una medida y los directores con los socios mayoritarios siguen haciendo sus negocios, cuando se tome todo el tiempo el proceso judicial y de resolver la instancia principal, ya quedamos sin nada. Exactamente. ¿Alguien más iba a decir algo? Hay un peligro en la demora, doctor. Bueno, ahora vamos a ir a los requisitos, pero está muy bien, Sebastián. Entonces, la medida cautelar... Sí. Doctor. Sí, Norma. Disculpe. Me siento muy mal, voy a tener que retirarme de la clase porque me siento mal. Me aplicaron la vacuna hoy y estoy con fiebre y la verdad que no... Bueno. Quería escuchar la clase porque es muy linda, pero no... Está bien, vamos a hacer algo, Norma, así. Les pego ya el link del presente, así puedes dar el presente y te retiras tranquila. Muchísimas gracias, doctor. No, por nada, ya está ahí en el chat. De paso, los que quieren ya lo van. Muchas gracias. Que te mejores, Norma. Igual si es por la vacuna, vale la pena. Sí.
Bueno, vuelvo entonces al tema de las cautelares. Vuelvo a decir, medidas asegurativas puede haber muchas. Cautelar es una especie. Por ejemplo, la prueba anticipada es una medida asegurativa. Pero acá no estamos hablando de prueba, estamos hablando de asegurar algo, proteger a algo. Y en el caso puntual de la intervención, proteger a la sociedad de la acción de los administradores, como decía Marcela. Vuelvo a derecho procesal. Siempre la medida cautelar es accesoria de una acción principal. La medida cautelar no es un juicio en sí. Es algo para proteger un derecho que después yo tengo que demandar en otra acción. Después puede ser que tramite todo junto o separado, pero siempre se da esta subordinación. La cautelar accede a un juicio principal. En el caso puntual que vamos a ver hoy, la medida cautelar de intervención accede a la acción de remoción de administradores. ¿Qué quiere decir? Si yo no inicio esa acción de remoción de administradores, no puedo iniciar la intervención. ¿Sí? O es accesoria. No es para otros supuestos. En otros supuestos, ¿puedo pedir la intervención judicial de la sociedad? Bueno, hay que ver si las normas procesales me lo permiten. Pero la de la ley de sociedades no. Lo que regula artículo 113 en adelante es la intervención solo para este caso, para la remoción de administradores. ¿Qué más nos dice el Código Procesal? Que para que proceda la medida cautelar se tienen que dar 3 requisitos. Siempre se dice que son como 3 patas de una misma silla, o de un trípode de 3 patas. Como decía Sebastián, peligro en la demora. ¿Qué quiere decir peligro en la demora? Bueno, que si no me dan la cautelar, algo se pone en riesgo. Si no hay riesgo, no tengo derecho a cautelar. Entonces tiene que haber un peligro en que por el paso del tiempo que lleva el juicio, se pierda algún derecho. Lucas me pone legitimidad en el derecho y temor en la demora. A ver, peligro en la demora. Peligro es más que temor. El temor es subjetivo. Yo puedo tener temor. Pero mi solo temor no alcanza, lo dice toda la jurisprudencia. No es un temor subjetivo, es un riesgo objetivo. Yo le tengo que demostrar al juez que hay un riesgo. Segundo, verosimilitud del derecho. ¿Qué quiere decir esto? El derecho que yo le cuento al juez, que el juez todavía no tiene pruebas, pero con lo que yo le cuento y le muestro, el juez tiene que decir, bueno, esto es creíble. Algunos hablan del humo de buen derecho, fumus boni iuris. Una presunción de buen derecho. Presunción del juez de que lo que esta persona cuenta podría ser, no algo muy en el aire. Y el último requisito, la contracautela, que varios lo pusieron en el chat. ¿Qué es la contracautela? Que quien pide la medida cautelar dé garantía de que si pidió indebidamente va a reparar los daños y perjuicios. Porque la medida cautelar puede causar daños. ¿Sí? Esos son los requisitos de las medidas cautelares en general, los códigos procesales. Vamos a ver que la ley de sociedades me pide más. Me pide eso y un poco más. Aunque algo que respeta la ley de sociedades, o por lo menos la doctrina societaria del Código Procesal, es un principio que dice que estos requisitos se compensan entre sí. El tercer presupuesto fue la contracautela. Estamos en los procesales. En la ley de sociedades hay más. ¿Qué quiere decir que se compensan entre sí estos requisitos? Que si yo tengo un muy grave peligro en la demora, a lo mejor el juez puede ser un poco más flexible en la verosimilitud del derecho. O si hay una verosimilitud del derecho muy alta, y entonces puede ser, aunque el peligro en la demora no sea tan grave, me la da igual. O sea que una pata corta se compensa con una más larga. ¿Se entiende esto? Lo mismo la contracautela. Si la verosimilitud está medio flojita, el peligro en la demora está, y a lo mejor me dice también, se la doy, pero le pido una contracautela enorme. Quiero que me caucione 10 millones de pesos. A lo mejor le voy con un peligro en la demora gravísimo, una verosimilitud enorme. Eso, bueno, con una contracautela juratoria vamos para adelante, porque acá está muy demostrado lo otro. ¿Está claro esto? Las 3 patas, y vamos a ver que alguna más que me pide el ordenamiento societario, se compensan entre sí. Todas tienen que estar, pero puedo ser un poco más laxo en una si la otra es más fuerte. Otras características de las medidas cautelares.
Siempre son provisorias. ¿Qué quiere decir? El juez en cualquier momento las puede modificar. No causan estado. ¿Sí? A lo mejor muchas veces un juez dicta una medida cautelar a pedido de un demandante y cuando se presenta el demandado acredita que las circunstancias no eran tales y a lo mejor se suaviza, o se cambia, o se elimina, o se agrava. Porque también puede pasar que las circunstancias demuestren que hay que agravarlos. Vamos a ver que en el caso de la intervención judicial es muy habitual el agravamiento. Porque a veces con la primera intervención se ve que lo que contó el actor era aún más grave que lo contado, entonces el juez agrava. Y otra característica es que se dicta inaudita parte. ¿Qué quiere decir esto? Quien la pide, obviamente no vamos a escuchar la contraparte porque normalmente la eficacia de la medida tiene que ver con la sorpresa, con que el otro no esté esperando. Entonces el juez solo escucha a quien la pide, con lo que escucha decide si la concede o no. La otra parte se va a enterar con la ejecución. Y podrá apelar en una apelación devolutiva. ¿Qué quiere decir? La apelación no suspende el curso, sino que eventualmente la Cámara podrá revocar. Pero mientras tanto, la medida cautelar sigue vigente. O sea, en un embargo, yo pido un embargo, el juez me lo da, traba el embargo, la otra parte podrá apelar, pero mientras tramita la apelación se mantiene el embargo. ¿Sí? Bueno, avanzamos. Esto es lo que dice el Código Procesal. ¿Qué dice la Ley de Sociedades? La Ley de Sociedades, por empezar, me agrava un poco los requisitos. Primero me pone un requisito de legitimación. Solo puede pedir esta medida cautelar de intervención un socio. Con lo cual yo tengo que demostrar que soy socio. No necesito un porcentaje mínimo. Con un 0,001% me alcanza. Pero tengo que ser socio. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿puede, no sé, un cónyuge de un socio? Bueno, podrá por la vía procesal si corresponde. Esta cautelar de la ley no. Esta es solo para socios. Hay que ver si puede una del Código Procesal, pero la que estamos viendo acá no. Entonces, el primer requisito, ser socio. Segundo requisito, el peligro en la demora que acabamos de ver. Acá se agrava. ¿Qué quiere decir se agrava? Es más exigente. Porque dice la ley que debe haber un grave riesgo para la sociedad causado por la actuación o por la omisión de actuar de los administradores. Entonces, yo siempre digo, este es el requisito por excelencia, porque es el que me define la medida. No porque los otros no existan, sino porque este es el que la define. Para pedir la intervención, entonces, tiene que ser un socio y le tiene que demostrar sumariamente al juez, convencerlo con su propia prueba, porque esto es provisorio, que la actuación o las omisiones de actuar de los administradores están poniendo en grave riesgo a la sociedad. Y acá tomen nota a veces de las palabras, no es que yo lo quiera de memoria, pero hay toda una definición. Primero, habla de riesgo. Entonces yo no tengo que probar daño. Entonces quiero prevenir el daño. Porque a veces veo que en el examen hay que probar el daño a la sociedad. No. Daño todavía no, pero sí un riesgo. Y el riesgo no es subjetivo. Tiene que ser un riesgo objetivo, tiene que ser grave. ¿Sí? ¿Tiene que ser un riesgo de que la sociedad desaparezca? Bueno, no tanto, pero sí un riesgo de que sufra un perjuicio grave. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo a veces digo, vamos a suponer que una asamblea aprueba distribuir utilidades entre los socios. Y el director o los administradores no cumplen, no reparten la plata y se la queda a la sociedad. ¿Esto es un grave incumplimiento de los administradores? Sí. ¿Justifica la remoción? Sí. Es una violación de los derechos fundamentales del socio. Exactamente, muy bien. Ahora, ¿puedo pedir la intervención? No, porque no hay grave riesgo para la sociedad. Y la intervención no protege al socio, protege a la sociedad.
¿Está claro? Sí. Sobre todo al funcionamiento de la sociedad, el patrimonio social. Entonces, se protege exactamente al patrimonio social. Entonces, puede haber muchos actos del directorio que justifiquen removerlos, que sean graves, pero si no ponen en riesgo el patrimonio social, no cabe la intervención. Sí la remoción, y a lo mejor al final del juicio lo remuevo. Pero como el patrimonio no está en riesgo, no cabe la intervención. ¿Está claro esto? Miren que esto es como clave para entender el instituto. Hay que demostrar un grave riesgo para la sociedad, no para otro, para la sociedad. Profesor, mientras que, discúlpeme, Sí. mientras que, o sea, que existe la intervención, ¿el socio queda inactivo, digamos, con respecto a las decisiones? No, no. Ahora vamos a ver qué pasa. Todavía no llegué al durante. Ahora lo vamos a ver, Magdalena. Por ahora estoy viendo recaudos. ¿Qué necesito para que un juez me diga si está bien, intervengo? Demostrar que soy socio, que hay un grave riesgo para la sociedad y que ese grave riesgo lo provocan los administradores. Porque a veces pasa que el grave riesgo no viene de los administradores, viene de afuera. Por ejemplo, un conflicto entre socios que paraliza la administración, el gobierno. Bueno, si no viene de los administradores, la intervención no va. Por lo menos como regla. Yo he visto algún precedente que sí. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Qué otro? Perdón, doctor, disculpe. Sí. Romina le habla. Sí, Romina. Doctor, cuando dijo que los administradores son los que tienen que realizar el riesgo, ¿o lo entendí mal? Claro, para que el riesgo, para que ese grave riesgo de la sociedad justifique la intervención, ese riesgo lo tienen que causar los administradores, por actos positivos o omisivos, puede ser por omisión, pero lo tienen que causar ellos. Perfecto, doctor, tiene que ser Si el causado por riesgo lo genera alguien que no es administrador u otras circunstancias, eso no justifica la intervención. Tendré que evaluar qué otras acciones tengo, pero no la intervención. Perfecto, doctor, gracias. Bueno, entonces... Porque todos los actos que hacen los directores o los administradores se repuntan propios de la sociedad, ¿no? Sí, a ver, pero no entiendo. Los actos de los administradores se reputan propios de la sociedad por teoría del órgano, pero no entiendo a qué vas. Sí, en función a lo que dijo recién mi compañera. Claro, a ver, la intervención es una medida cautelar que tiende a proteger a la sociedad de los administradores, no de otros agentes. Entonces, si yo quiero proteger de otros agentes, tendré que pensar en otra cautelar u otra acción. Esta es para proteger a la sociedad de los administradores. ¿Sí? Incluso si nos queremos meter en un tema que está muy discutido en doctrina, que es si se puede intervenir a los órganos de fiscalización. La mayor parte de la doctrina dice que no, porque esto tiende a proteger a la sociedad de administradores. Yo personalmente creo que sí, no solo yo, hay otros autores que dicen que sí, pero solo cuando los fiscalizadores, con su omisión de actuar, permiten que los administradores pongan estado de riesgo. O sea, que son partícipes de ese estado de riesgo. Claro, doctor, porque con su desidia o falta de gestión o falta de idoneidad en el control o en la fiscalización, están de alguna forma siendo partícipes de este daño de este posible riesgo que tenga la persona jurídica. Por eso, pero, a ver, yo te cuento que una vez iniciamos una acción, de hecho la iniciamos en el estudio pidiendo esa intervención, y cuando nos pusimos a buscar doctrina, nos encontramos que la mayor parte de los autores no tocan el tema, y los pocos que lo tocan dicen que no va. Y encontramos, no me acuerdo ahora quién fue, un único autor que decía que sí, y que traía un viejo fallo, y nosotros nos mandamos, lo pedimos, finalmente no llegamos a ejecutarlo porque en el medio pasaron otras cosas y otro juez en otro conflicto destituyó a todos. Pero, ¿cómo es? Doctor, pero... si el órgano de fiscalización no cumple su misión, nos está fallando también de alguna forma. A ver, por eso yo estoy de acuerdo,
Y yo creo que cabe la intervención. Pero bueno, hay autores que dicen, el 113 habla de administradores y no de fiscalización, y hacen como una interpretación un poquito cerrada. Yo creo que cabe. Y en último caso cabe por una cautelar genérica. Yo, aunque una cautelar no me la dé la ley, la puedo pedir. Pero bueno, es un tema discutible. Yo creo que sí, que va. ¿Qué otros recaudos hacen falta para que proceda la intervención? El peligro en la demora, igual que en cualquier norma procesal. Y acá me dice Brenda, y está en lo cierto, haber agotado los recursos acordados en el acto constitutivo, yo diría en el estatuto. Esto se suele decir haber agotado la vía societaria. ¿Qué es esto? La intervención es como el último recurso al que yo voy a acudir. Primero tengo que demostrarle al juez que yo hice todos los intentos dentro de los caminos que me prevén el contrato. Pedirle explicaciones a los administradores, pedir que se convoque asamblea, intimar a los administradores a que cesen en tal o cual conducta. Claro. O sea, las denuncias a la sindicatura. Por ejemplo, muy bien, Marester. O sea, todas las vías que me dan la ley y el contrato sin llegar a la justicia. Ahí Raúl ya me está hablando del siguiente recaudo. Todavía está en el anterior. Yo tengo que convencer entonces al juez de que yo agoté la vía interna. La vía interna, la vía contractual, la vía societaria, como la quieran llamar. Esto quiere decir haber hecho todo lo que me pone a mi disposición el contrato. Claro que la jurisprudencia ha dicho que este recaudo el juez lo puede llegar a soslayar cuando yo demuestro una urgencia. Por ejemplo, yo me presento ante el juez y le digo, mire, señor juez, el administrador está vendiendo todos los bienes de la sociedad. Y mañana a la tarde sé que va a tal escribanía a firmar la escritura. Le pido que intervenga la sociedad y que notifique urgente al escribano para que no se hagan las escrituras. Y el juez me decía, pero perdón, usted agotó la vía. Y no, mientras le mando la carta de documento ya vendió todo. Entonces, cuando yo demuestro una urgencia, a veces la urgencia puede ser, por ejemplo, que el directorio no está pagando sueldos, los empleados tienen la empresa tomada. A veces hay hechos que tienen tal urgencia que este tipo de requisitos el juez los soslaya. Es decir, no, yo no puedo tener mandando carta de documento y pidiendo una asamblea cuando esto está por explotar. ¿Sí? Con lo cual, este recaudo de haber agotado la vía interna o las vías contractuales puede llegar a ceder ante un caso de suma urgencia. Ahora, yo digo, mire, señor juez, los administradores hace 5 años que están vendiendo en negro y con esto ponen en riesgo a la sociedad, porque si la FIP lo encuentra. Y el juez va a decir, bueno, está bien, pero a ver, agote la vía interna porque usted me dice que esto viene pasando hace 4 años. No sé si es tan grave esperar un mes más. O sea, según, a lo mejor no, a lo mejor otro juez me dice esto es gravísimo y interviene ya entra el criterio jurisprudencial. La ley me pone como recaudo, entonces, haber agotado la vía interna. Demostrar que ya hice todo lo que pude sin acudir a la justicia y que no me queda otro camino que la justicia. El siguiente requisito, que alguien ya lo puso en el chat, es iniciar en simultáneo o haber iniciado antes la acción de remoción de los administradores. Yo dije que esta cautelar es accesoria del juicio de remoción, o sea, de la acción de fondo a la que accede esta cautelar, es la de remoción de administradores. Y acá hay un requisito que las normas procesales no piden, porque yo en derecho procesal puedo iniciar primero la cautelar y después la acción principal. Acá no. Acá la ley me pide que inicie o a la vez, o que primero inicie la de fondo y después la cautela. Puedo iniciar las dos juntas. ¿Sí? Y finalmente el último recaudo, la contracautela, que ya la vimos, que en materia de intervención judicial, por regla es una contracautela real. O sea, acá no se suele admitir la juratoria, sino que se pide una caución real. El juez fija un monto y la parte de la medida o lo deposita, o da un bien embargo, o pone un seguro de caución, pero no solamente la promesa de que va a responder, sino una garantía real. ¿Sí? En la práctica se suelen usar los seguros de caución, los bienes a embargo, para no depositar un dinero, a veces la medida dura mucho tiempo y no tener el dinero inmovilizado.
Entendido los recaudos, entonces, para que proceda una intervención se tiene que dar todo eso. Una vez que el juez considera que todo esto está cumplido, ordena la intervención. Y acá el juez tiene tres posibilidades, según la ley. Yendo de menor a mayor, el juez puede designar un veedor. ¿Qué es un veedor? Una persona. Los jueces se suelen inclinar por contadores públicos, pero podría ser un abogado, el profesional. El juez decide qué profesional designa. Designa un profesional. En Provincia de Buenos Aires se hace por sorteo, o sea, el juez le pide a la Cámara de Apelaciones que del listado de veedores sortee uno. En Capital Federal, los juzgados se reparten entre el criterio, algunos piden que se sortee y hay jueces que designan profesionales que ellos consideran de confianza. Hay quien dice que esta última solución a veces puede favorecer la corrupción, lo cual es cierto, aunque yo debo reconocer por experiencia personal que en general los jueces no es que buscan a alguien corrupto, sino que lo que buscan es alguien de confianza y a veces designar de una lista puede llevar a designar un profesional que no esté capacitado. Porque, Doctor, a ver, sí. cuando usted habla de veedor, ¿lo asimila a la figura del interventor o es algo diferente? No, a ver, la intervención judicial en los términos de la ley de sociedades tiene como 3 niveles. El veedor es un interventor, es una variante del interventor. Ahora, ¿qué función tiene un veedor? Ahora lo vamos a ver, pero es una variante. O sea, yo tengo 3 clases de interventor. No, ahora entendí. No sabía si estaba hablando del interventor y le había cambiado la denominación. Después vamos a ver que una variante es el interventor propiamente dicho, o interventor pleno, que es mucho más que un veedor. Pero todas las variantes son formas de intervención. Entonces, el veedor es un interventor. Algunos lo llaman interventor veedor. Que, el juez lo designa o por sorteo o a veces alguien de su confianza. Porque yo digo que a veces me gusta este sistema, obviamente cuando no hay corrupción, pero que en general no la hay. Porque una intervención, la capacidad de una intervención, sobre todo cuando la sociedad intervenir, a veces es una sociedad compleja, con una administración difícil, no es algo que se adquiere a veces simplemente por tener un título de contador o de licenciado en administración o de abogado o el que fuera, sino es por la experiencia y la capacidad. Imagínense, no sé, si sortean, no sé, hay que intervenir la empresa conocida que les guste en un conflicto complejo. A veces empresas, no sé, imagínense Vicentín, por poner un ejemplo. O imagínense, y nombran a un profesional que es recién recibido, que se anotó en la lista, que tiene 20 y pico de años, que no tiene experiencia, y no va a tener aptitud, se le van a aparecer nada más que los abogados de las partes, gente con muchos años de experiencia, con manejo, no va a ser efectiva la intervención. Entonces, a mí personalmente me convence más, sobre todo cuando pasemos a los grados más altos de intervención, esta potestad que tienen los jueces de decidir quién. Obviamente acepto la crítica de que si un juez es corrupto, esto podría dar lugar a más corrupción que si acude a un sorteo. Por eso muchos autores defienden el sorteo. Yo a veces he tenido malas experiencias con los sorteos, que me han tocado profesionales que no estaban capacitados para llevar adelante la gestión. La función del veedor... Sería más probable que un contador. Normalmente va a ser un contador, pero puede ser un abogado. Yo he tenido veedores abogados. Depende mucho a veces de cómo viene el conflicto. A veces cuando el juez ve cómo viene planteado, decide qué profesional es más adecuado para esa veeduría. El juez le tiene que indicar al veedor en concreto qué quiere que vea. Lo único que caracteriza al veedor es que el veedor no toma decisiones. Simplemente va, pide que se le exhiban documentación, libros, puede pedir participar de reuniones del órgano. El juez le va a definir un poco qué espere que vea y tiene que informar en el expediente al juez. Eso es un veedor. Es un informante del juez. Alguien ha dicho los ojos del juez. El veedor presenta informes. Doctor, y te hago una pregunta. ¿Las competencias del veedor quedan estrictamente constreñidas a lo que dictamina el juez?
¿Es así? Las competencias de todo interventor en cualquiera de sus niveles, incluido el veedor, son definidas por el juez. El juez tiene que definir las competencias del funcionario, sí o sí, y el único límite que le dice la ley es que ese interventor, en cualquiera de sus escalas, lo que no puede es tener más facultades que las que tendría un administrador estatutario. O sea, si el estatuto fija un límite para los administradores, el juez no lo puede superar con el interventor. ¿Sí? Pero el juez fija las facultades. Y si se constatan las irregularidades, ¿se puede pedir una cautela más extensa? Sí, se suele llamar agravamiento de la medida y es muy habitual. Normalmente, cuando uno pide la medida, pide intervención, pero el juez, salvo que vea algo muy burdo, designa un veedor. Pero si de los informes del veedor surge algo grave, obviamente la parte que pidió le pide al juez, pido que lo agrave, y el juez lo va a agravar. Entonces, vamos al segundo estamento en cuanto a gravedad. Coadministrador. El juez, así como puede nombrar un veedor, puede nombrar un interventor coadministrador. ¿Qué es un coadministrador? Alguien que va a administrar junto con los administradores estatutarios. El juez también le va a fijar las facultades, y acá ya sí va a tomar decisiones. Y por ejemplo, a lo mejor va a decir, bueno, avísese al banco que los cheques ahora tienen que ser firmados por el presidente más el coadministrador. Entonces no va a salir un centavo si el coadministrador no pone su firma. Por ejemplo, ¿no? El juez fijará facultades. Pero acá ya el coadministrador participa de la administración. No es solamente un espectador que le cuenta al juez, sino que se convierte en un administrador. En conjunto con los administradores de la sociedad. ¿Pueden desplazar a las autoridades de la sociedad? Bueno, ahora voy, María. El tercer estamento, en cuanto a gravedad, yo dije hay 3 clases de intervención. Veedor, coadministrador y el interventor pleno, o a veces ese interventor propiamente dicho, que en este caso sí se desplaza, se suspende a los administradores, y la sociedad pasa a ser administrada por el interventor. La tendencia es que en el interventor yo he visto mucho más habitualmente nombrados abogados que contadores. Pero, vuelvo a decir, el juez tiene la facultad de decir qué profesional. También he visto una vez en una clínica el juez nombró un médico. Y es razonable. Obviamente el médico después necesitaba asistencia de un abogado, pero era razonable. O sea, el juez tiene facultad de decidir a qué profesional nombra. Pero tiene que ser un profesional y no puede ser ninguno involucrado en conflicto. O sea, yo no puedo pedir intervención y pedir que me nombre a mi interventor. Tiene que ser alguien independiente. Idóneo, por supuesto que debería ser, y es donde yo a veces me quejo con los sorteos, que no es lo mismo sortear, sobre todo en intervención de una empresa compleja, y bueno, no es lo mismo acudir a un sorteo que designar a alguien que el juez entienda. Algunos jueces, yo he visto, por ejemplo, que en Capital, que le piden, por ejemplo, al Colegio de Abogados que le envíe un listado de 15 abogados expertos en sociedades. O al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 15 contadores expertos, no sé, en la industria de la energía, porque hay que intervenir una sociedad dedicada, no sé, a la energía. Y después, con ese listado, el juez dice, bueno, meto sorteo. Pero ya sortea entre una base de especialistas. ¿Sí? En Provincia de Buenos Aires esto no se puede, porque las normas procesales obligan a sortear y el sorteo lo hace la Cámara. Y a veces encontramos eso, que sí, hay una persona que, vuelvo a decir, la idoneidad a veces no depende solo de un título profesional, que da los conocimientos, pero a veces hay administraciones que son complejas. Ya, el juez a lo mejor podría exigir de alguna manera, bueno, pero que sortee por lo menos un profesional con una cantidad de años de matrícula, pero aún así eso no implica experiencia. Y es un problema. Yo he tenido intervenciones, yo me acuerdo una vez una intervención en una empresa muy compleja, donde al interventor lo amenazaban, porque a veces, vuelvo a decir, acá hay intereses económicos grandes. Me renunciaron 7 interventores, uno atrás de otro. Porque lo sorteaban y cuando el interventor llegaba, lo amenazaban,
y decía, no, esto no es para mí, se iba. Y yo necesitaba un interventor urgente porque estaban vaciando la sociedad. Y finalmente llegamos tarde. Porque finalmente la sociedad se concursó, terminó quebrando y se perdió todo. Y ahí se hubiese nombrado un buen interventor y creo que llegábamos a tiempo. ¿Se entiende esto hasta acá? Ahora, las facultades, como me lo preguntó, alguien lo había dicho hoy, siempre las fija el juez. Cualquiera sea el grado. Yo a veces he visto fijar interventores con tantas facultades que son mejores que un coadministrador. Acá me pregunta Fernández si se pueden inhibir los bienes de la sociedad. Es otra medida cautelar. Es una medida cautelar muy difícil lograr la inhibición de bienes de una sociedad porque yo la paralizo. La puedo estar matando con mi inhibición. Pero bueno, obviamente, las cautelares de los códigos procesales están siempre. Siempre las tengo. Pero no te olvides que yo estoy demandando a la sociedad y quiero proteger. El código procesal a veces no me termina de servir. Acá lo que serviría, vuelvo a decirlo, pero los jueces de provincia están atados porque ellos tienen una norma que los obliga a pedir el sorteo. Yo no le echo la culpa al juez que me tocó con suerte. Pero bueno, el tema es que yo creo que hay que resolver, hace falta legislación para eso, resolver el tema de los interventores. En una época, hace años, estábamos armando con el Consejo Profesional la idea de dar un curso de posgrado formando interventores, con una buena formación, y después pedir que se exija ese curso, o uno similar dado en otro lado, para poder ser designado interventor. Por lo menos cuando supera el grado de veedor. Hasta un veedor, yo creo que a veces un buen profesional lo puede cumplir. Pero ya cuando hace falta, a ver, el coadministrador tiene que ir y tomar decisiones. Y que hablar de un interventor pleno. El interventor pleno tiene que ir, discutir con los delegados del gremio, negociar, acordar, tomar decisiones para evitar la paralización, decidir si vender o no, a cuánto. Entonces hace falta toda una formación que a veces excede al profesional. No es una tarea sencilla. ¿Se entiende este cuadro? Entonces el juez tiene que fijar las facultades. Cualquiera sea, diga veedor, coadministrador, interventor, tiene que decir con qué facultades. Y tiene que fijar la duración. Acá no se admite la medida cautelar durante todo el transcurso del juicio. Hay que fijar duración. Normalmente se las hacen los jueces por 3 meses, 6 meses, lo que consideren. Cumplida ese plazo, ¿se puede prorrogar? Sí, pero hay que pedirlo y que el juez lo decida. Acá hay jurisprudencia, yo he tenido a veces peleas, porque a veces el juez dice, bueno, usted no me demuestra por qué la tengo que prorrogar, y en Capital por lo menos hay jurisprudencia de la Cámara que dice que al revés. Si no se demuestra que cambiaron las condiciones que justificaron la medida, entonces debe ser prorrogada. Porque si se entiende que el juez en estas mismas condiciones decretó la cautelar, bueno, si no cambiaron las condiciones, la tienen que mantener. Pero bueno, cada caso va a ser resuelto. ¿Se entendió intervención? Sí, doctor, perfecto. Sí, doctor. Acá dice que según el manual de Víctor, Sí, los legitimados a pedir la intervención está la sindicatura. Víctor lo sigue a Nissen, que Nissen dice lo mismo. Yo tengo una postura distinta, porque creo que la intervención está restringida a los socios, la de la ley de sociedades. Ahora, puede la sindicatura pedir la intervención en los términos del Código Procesal, pero tendrá que fundamentar que cumple con las pautas procesales. Creo que no es esta. ¿Sí? Y lo que pasa es que también es un poco, a ver, lógico, la sindicatura controla para los accionistas, los socios. Si ningún socio lo quiere pedir, no sé si se justifica la intervención. Vuelvo a decir, en el marco de esta acción, ahora, si se justifica la del Código Procesal, ahí no hay limitaciones. La ley de sociedades pone un límite de legitimación, solo socios, y es muy clara. Pero bueno, esta es postura mía. El Vitolo lo sigue a Nissen, que dice que puede el síndico pedirla, y Nissen dice también que puede pedirla al organismo de Contralor, o sea, la IGJ. Yo ahí creo que la IGJ puede pedirla, pero si lo fundamenta en una cuestión de interés público. Entonces ya ahí
la intervención vendría en tutela del interés público, y iría por el Código Procesal, no por la Ley de Sociedades. ¿Sí? O sea, el IGJ tiene que demostrar un interés público comprometido, no alcanza con que se comprometa con el riesgo para la sociedad, tiene que haber además un interés público. Doctor, con el carácter que leí que decía del artículo 114, el carácter restrictivo. Sí. También leí que Nissen dice que no es, que es un error, porque nunca se puede exigir el juzgamiento así tan restrictivo del juez, porque tiene que adaptarse a las circunstancias también del caso. A ver, yo tengo este tema, se ha discutido mucho en congresos y hasta lo he charlado con Ricardo Nissen. Yo tengo una postura distinta, pero que en realidad termino en una conclusión muy parecida a la de Ricardo. Yo creo que está bien que sea restrictivo. El tema es qué quiere decir restrictivo. Y estoy de acuerdo, hay una crítica que Ricardo Nissen hace desde siempre y yo esa la comparto, que dicen es muy común que los jueces rechacen la intervención fundándose en el criterio restrictivo. Y un rechazo de intervención fundada en el criterio restrictivo es arbitrario. ¿Por qué? Porque el criterio restrictivo no me justifica. ¿Qué quiere decir el criterio restrictivo? Si yo tengo dudas acerca de si se cumplen los recaudos, o sea, yo como juez miro lo que me trae el actor y no estoy muy seguro si cumple los recaudos, tengo que decir que no. Ahora, si cumple los recaudos, tengo que decir que sí. Y no hay criterio restrictivo que me evite decir que sí. No es como digo, bueno, cumple con todo. Y yo he visto fallos que se cumple con todo, pero como es restrictivo yo digo que no. No, eso es arbitrario. Y una sentencia arbitraria todos sabemos que es nula por el 34 del Código Procesal. ¿Sí? Entonces, yo comparto la crítica que hace Nissen cuando dice que es equivocada la jurisprudencia de la Cámara que invoca el criterio restrictivo para no dar cautelares. En ese punto estoy de acuerdo con él. Donde yo no estoy de acuerdo con él es que esté mal que sea restrictivo. Yo creo que está bien que sea restrictivo si entendemos que restrictivo quiere decir. Si el juez dice, bueno, por este motivo, yo no estoy seguro que se configuren los presupuestos, entonces que diga que no. Y estoy de acuerdo. Ante la duda hay que darle la derecha a la sociedad, porque el interés social prevalece sobre el interés del socio. Pero ante la duda. Ahora, si no hay dudas que se dan los presupuestos de la ley, el juez tiene que dar la cautelar, por más criterio restrictivo que haya. Restrictivo tiene que ver con eso, con que ante la duda tengo que ir por el no. Pero ante la duda, si no hay dudas, vamos con la cautelar. Y dudas, vuelvo a decir, con el grado de verosimilitud en la cautelar, o sea, no es que está todo probado. Tiene que surgir del relato una verosimilitud del derecho, un grave riesgo en función de esa verosimilitud, lo que dice la parte actora, alguna prueba en grado de presunción, calidad del socio, el grave riesgo para la sociedad, haber iniciado las acciones, lo que vimos recién. Si está todo eso, el juez tiene que dar la cautelar, más allá del criterio restrictivo. Con lo cual, en la conclusión, estoy bastante de acuerdo con lo que dicen que Víctor lo debe seguir. Pero no me animo a decir que esté mal lo restrictivo. Yo creo que está bien, pero que se aplica mal. ¿Se entendió? Doctor. Disculpe, doctor, Nissen habla también, dice, del pedido de la intervención judicial por terceros. Hace mención del artículo del Código Civil y Comercial, dice el 224, la designación de un interventor informantes, dice, ¿no? A ver, el tema es este, el Código Procesal se aplica plenamente, pero estamos hablando de otra medida cautelar, no la de la Ley de Sociedades. Pero obviamente las que ustedes vieron o verán cuando den procesal se aplican, con lo cual un tercero puede pedir un veedor, sí, pero ahí ya le tiene que acreditar al juez un perjuicio para él, no para la sociedad. Claro, porque lo asocia también con el artículo 54, en fin, de la ley de sociedades. No, porque acá tiene un ejemplo que es en el caso de la sociedad anónima, dice, ¿no? A la cual le habían trasvasado todos los activos de otra compañía. Entonces, en ese caso, sí dice que se podría pedir, un tercero lo podría solicitar. Sí, pero vuelvo a decir, no está fundada en el 113 de la Ley de Sociedades, está fundada en el Código Procesal Civil y Comercial. A ver, esta postura que tiene Nissen, la mayoría de la doctrina dice que no puede. La doctrina comercialista, la procesalista dice que sí. ¿Dónde está el conflicto? Es con lo que yo empecé la clase.
La doctrina comercialista dice, no, la ley de sociedades me prevalece sobre lo procesal. La ley de sociedades me dice que hay que ser socio, entonces le dice a Nielsen, no, usted no puede pedir esto. Los procesalistas dicen, no, el Código Procesal prevalece sobre la ley, con lo cual si el Código Procesal no lo permite, puede. Yo esta explicación que vuelvo a decir, no la inventé, la saqué de un artículo de Hitter, pero es como una solución, se quiere intermedia, pero que a mí me convence más. Es decir, que unas cautelares y otras no se excluyen. Que la de la ley de sociedades nos permite superar este escollo que yo tendría en derecho procesal. Yo en derecho procesal tengo que probar un perjuicio para mí. En cambio, la ley de sociedades me permite probar un perjuicio para la sociedad. No un perjuicio, un riesgo para la sociedad, para pedir la cautelar. Entonces, el tercero, si demuestra un perjuicio para sí mismo, puede pedir la cautelar por el Código Procesal Civil y Comercial, de la jurisdicción que sea, porque Ricardo Nielsen habla de nación. Pero si vos estás en provincia de Buenos Aires, tenés que ir al de la provincia. Entonces, puede sí, yo creo que puede perfectamente, y yo ahí estoy con él, pero no se aplican las normas de la ley de sociedades a ese interventor, sí supletoriamente, pero no en forma directa. Ahora, el que pide un socio, demostrando riesgo para la sociedad, prevalecen las normas de la ley de sociedades y se aplica todo lo que vimos hoy. Marcela levantó la mano. Sí, profe, una consulta práctica. Con todas estas posturas que trajo a clase, en caso de pregunta de examen, ¿qué tenemos que hacer? La postura de ustedes, el tema es que me la defiendan. Perfecto. No vengo con la idea de convencerlos, o a lo mejor sí, todos los abogados queremos en un punto convencer, pero no me molestaría no hacerlo. ¿Sí? Doctor. Sí. Tengo una consulta. Supongamos que yo soy un socio, ¿cómo funciona en la práctica? No le quiero preguntar. Supongamos que yo soy un socio, cumplo todos los presupuestos para pedir la medida de intervención judicial, inicio paralelamente o al mismo momento la acción de remoción y el juez otorga la del interventor pleno, ¿sí? Sí. Por, no sé, 30 días. Sí, en general 3 meses te ponen. Bueno, 3 meses. Terminan los 3 meses y ¿cómo hago yo para demostrarle al juez que el peligro sigue latente si con la intervención plena no estuvo actuando el administrador anterior? ¿Me explico? Bueno, a ver, el interventor va a presentar informes y un poco de los informes va a surgir. Por ejemplo, a lo mejor vos decís que el administrador vendía en negro y no registraba la venta. El interventor claro, lo que digo es justamente eso, y que durante el juez es el que va a tener información. A ver, y ahí va a surgir algo, el interventor va a informar, bueno, según los libros, hasta antes de mi ingreso se vendían, no sé, 1,5 millones de pesos al mes. Desde que yo tomé la intervención se venden 7 millones de pesos por mes. Bueno, vos con esto ya lo convences al juez de que siga con la intervención. Ahora, si dice, no, la venta siguió constante, más bajó un poco, y empieza a dar cuadros que desvirtúan lo que vos dijiste, y el juez no te la va a dar la renovación. Todo dependerá de qué informa el administrador. A veces ahí viene tu habilidad como abogado para convencer. A veces, muchas veces pasa que los abogados con la intervención, a veces con la veeduría, recabamos información que no teníamos. Porque, el socio está afuera, no sabe muy bien qué pasa. A veces yo me doy cuenta que a mi cliente lo están robando, pero no sé cómo. Yo me doy cuenta que esta empresa no puede ganar tampoco, pero no sé por dónde se lo están llevando. A veces un veedor me empieza a dar información, me empiezo a encontrar por dónde. Y cuando pido la prórroga, voy poniendo más argumentación. Y convenzo al juez de que vale la pena mantenerla, o agravarla un poco, o no. Y bueno, uno va tratando de lograr eso. Perfecto, gracias. Pero es casuística. Es a lo que nos dedicamos todos los que hacemos derecho societario. Y a veces nos va bien, y nos agravan la medida, a veces nos va mal, y el juez dice, no estoy de acuerdo con usted, y la levanto. Y vuelven los administradores anteriores, y vuelve el de Falco. Y también es provisorio, con lo cual a lo mejor yo demuestro que cuando volvieron otra vez, empezaron los problemas, y el juez me vuelve a dar otra intervención. La jurisprudencia a nivel nacional indica que la justicia con la veeduría está siendo bastante laxa. O sea, si yo le doy un poco de elementos, el juez un veedor me va a nombrar.
Pues el veedor no es tan grave, simplemente va, mira y me informa. Según lo que diga ese veedor, agravará o no. Esto es lo que suele pasar en la práctica. O sea que el veedor vendría a ser como el puntapié, como para después el resto de lo que se pueda pedir. Y yo en general le explico a los clientes que nosotros demandamos y pedimos un interventor pleno, pero que lo más probable es que el juez nos dé un veedor, cuando hay elementos, ¿no? Y casi siempre es así, el juez nos da un veedor. A veces me ha pasado de ir con elementos muy contundentes y que nos den un coadministrador de entrada. Pero en general, el juez empieza por el veedor. ¿Entendido todo esto? Miren que es tema de examen, pero además es tema de la práctica. Sí, profesor, muy claro. Bueno, me alegro, véanlo bien, profundícenlo de los libros, porque miren que son temas de examen seguro estos, porque a ver, es un poco el ABC del conflicto societario, saber manejar la intervención. Profe, con relación al examen, ¿va a ser múltiple choice, a desarrollar? A ver, va a ser breve porque las circunstancias imponen que sea breve. Todo multiple choice no, porque termina siendo azar. Y a veces perjudica al que sabe y beneficia a alguien que tenga suerte con las cruces. Lo más probable es que haya algún verdadero falso breve y 2 o 3 preguntas cortas a contestar en 3, 4, 5 renglones. Va a ser un examen que puedan resolver en media hora o 35 minutos y les vamos a dar una hora. Y los puntos de interés de los temas, porque en realidad intervención judicial tiene mucho tema de interés, hay mucha posición, es enriquecedor el tema, porque como dice usted, es muy de práctica. ¿Qué hacemos? Porque, a ver, el fin de nosotros es aprobar, y ¿qué demostramos y qué tenemos que poner? ¿Qué puntos hacemos? A ver, nosotros vamos a hacer... Voy a desarrollar un libre albedrío. A ver, para mí lo ideal siempre es un examen oral. En estas circunstancias no lo podemos tomar, y también se hubiese complicado en el Zoom porque son 160 alumnos, con lo cual tomar 160 orales con tiempo suficiente para cada uno tampoco era viable. Vamos a hacer un examen. Lo que siempre nos importa es que hayan entendido. Entonces, las preguntas del examen a lo que apunta es a que hayan comprendido. A mí no es que me importa que me sepan recitar de memoria las 3 posturas de doctrina ante tal tema, sino que me sepan dar una respuesta que me demuestre que entendieron el problema, que entendieron cómo se resuelve, que entendieron qué es la intervención. Y nosotros ya a esta altura en la respuesta de 4 o 5 renglones podemos leer si el alumno entendió o no. ¿Está claro? Y, a ver, Marcela, vos ya cursaste con nosotros. En los orales íbamos un poco a lo mismo. También con acotado tiempo, porque teníamos muy poquito tiempo para cada uno. Pero siempre fuimos a ver si entendieron. No a que nos repitan la definición de memoria o concepto, porque no sirve para nada. Sino que ustedes nos puedan dar con sus propias palabras nos definan algo, o nos contesten cómo se resuelve algo, o qué es tal cosa. A lo que apuntamos a que entiendan. ¿Qué es lo que les va a servir en la profesión? Porque repetir algo de memoria se lo olvidan a los 10 minutos. Doctor, disculpe, ante una conducta dañosa, entonces Sí. de lo que estamos hablando, que perjudique al interés de la sociedad, el veedor entonces, bueno, va a demostrar todas las irregularidades que están denunciadas, ¿no? que sean comprobadas. Y seguramente, a ver, si hay algo evidente, el veedor lo denuncia al juez, y el juez nos va a poner a decretar la intervención plena en un rato. Lo que pasa es que los administradores ante el veedor se van a empezar a cuidar. Bien. Entonces, en la práctica, uno suele demostrar al veedor más por la diferencia entre lo que está pasando cuando él llegue y lo que pasó antes, que por lo que él vea, porque cuando él ve, es más o menos como nuestros hijos, cuando estamos delante se portan bien. A veces no, en realidad es al revés, pero bueno, con los hijos se da justo al revés. Pero bueno. Supongamos que en el examen nos pregunta clase de intervención y nosotros le demostramos de esa manera el caso del veedor, ¿no? ¿Estaría bien? Sí, a ver, si yo les pido clases de intervención, por ejemplo, ustedes me ponen, bueno, hay un veedor, no se acuerdan que era veedor, pero bueno, el juez puede designar a alguien que observe lo que ocurre y lo informe, o bien alguien que comparta la administración con los administradores, o bien alguien
que desplaza administradores se ocupe en forma plena. Y no me pusieron los nombres. Para mí está perfecto. Y al revés, por ahí me ponen veedor, coadministrador y interventor pleno. Y no me lo definen y yo no sé si leyeron los títulos o si lo saben. ¿Sí? No me interesan los títulos, me interesa el contenido. Obviamente va a ser un examen breve, les vamos a dar espacio para que pongan lo suficiente para sacar una buena nota. Pero tienen que manejar el tema. ¿Sí? Lo que nos importa es que manejen el tema, que lo hayan entendido. El que lo entendió va a aprobar. Bueno, vamos al tema de hoy, porque hasta ahora lo único que hice fue completar lo que no había dado la clase pasada y me quedan 40 minutos de hoy. Y hoy les tengo que hablar de un tema que a mí siempre me preocupa darlo porque es un tema que en los libros no está tan desarrollado, que es la parte de documentación y contabilidad. Yo les voy a dar algunas líneas. Ahora acá lo que les voy a pedir es que ustedes después vayan al manual a leer todos los temas. Yo lo que les voy a dar es algunas pautas que no van a encontrar en la mayor parte de los manuales, salvo que alguien vaya a un tratado muy profundo, y que los lineamientos que yo les voy a dar les van a ayudar a entender lo que diga el manual. ¿A qué me refiero primero cuando hablo de contabilidad? O de obligaciones contables. Yo les digo, ¿qué son las obligaciones o los deberes contables? Comprenden tres... Ay, perdón. No te entendí, Marcela. Perdón, pensé que preguntaba, profe. Ah, no, está bien, pero no importa. Son deberes, son obligaciones. Son deberes, ahora vamos a ver si obligaciones o no, por eso yo me corregí. Deberes es el término más preciso. Ustedes saben que la obligación es una especie de los deberes. Los deberes pueden ser o no compulsivos. Si alguien me puede compeler a cumplir, es una obligación. Si nadie me puede compeler a cumplir, es una carga. Por eso yo digo deberes, que es como el genérico. Deberes de conducta. Ahora, cuando yo hablo de deberes contables, estoy hablando de tres cosas distintas. Probablemente si yo se les preguntara, ustedes me dirían, bueno, ¿qué es llevar contabilidad? Llevar libros contables, ¿no? Habrán visto, los que tuvieron en el secundario alguna materia contable, en qué consistía llevar libros. Si no en la materia anterior, en Derecho del Consumidor en la Empresa, habrán visto la obligación del empresario de llevar una contabilidad en libros rubricados, foliados, encuadernados. ¿Cuáles son los libros? Todo eso lo repasan de los apuntes de la materia anterior. Lo que la Ley de Sociedades no me dice mucho más, con lo cual lo que dice el Código Civil y Comercial, artículo 320 y siguientes, vale para sociedades. Lucas me pone que es una carga. Déjame que cuando cierre vamos a ver si era o no era una carga o en qué medida. Pero ¿cuáles son los deberes contables? Llevar contabilidad, perfecto. En libros rubricados, foliados y encuadernados. Hay un segundo deber contable. Confeccionar estados contables o balances. El Código Civil y Comercial, si no me falla la memoria, el artículo 325 o por ahí, dice que todo aquel que deba llevar los libros rubricados tiene que confeccionar estados contables una vez al año. Ahora voy a ir un poco a la finalidad, que es lo que está poniendo Diego en el chat. Ahora estoy diciendo, a ver, ¿qué debe hacer? Entonces, llevar libros rubricados, o sea, registrar día a día sus operaciones en libros rubricados. Hoy se hará en un sistema que después se copia libros rubricados, que es lo mismo. Pero todavía a la ley le importan los libros rubricados. Salvo la contabilidad digital, que ahora les voy a hacer un comentario. Confeccionar estados contables una vez al año, que los estados contables o el balance es algo así como el resumen final de la tarea de llevar libros. O sea, surge de la contabilidad llevada en libros. Y un tercer deber contable, que es archivar en forma ordenada toda la documentación que sustenta la contabilidad. Todo asiento contable se basa en un documento. A esta altura del partido muchos documentos son digitales. O sea, el documento no pensemos necesariamente en un papel, pero sí tiene que haber un instrumento, físico o digital. Pero todo asiento contable se tiene que sustentar en un documento. Y es un deber contable igual de importante que llevar la contabilidad, archivar ordenadamente, puede ser de forma digital, esa documentación.
Esto está en el Código Civil y Comercial. Aquel que no cumpla con uno de estos 3 deberes, no está cumpliendo con los deberes contables. O sea, no es solo los libros rubricados. ¿Está claro esto? Entonces, los deberes contables son 3. Libros rubricados, estados contables, ordenar la documentación que respalda cada asiento contable. ¿Cuál es la finalidad de estos deberes contables? Acá pusieron varios, Código Civil y Comercial, artículo 320 al 330 y algo, creo que 331 o 332. Son 12 artículos más o menos. Acá Diego me ponía que permite conocer la evolución del negocio. Bueno, en sentido más o menos genérico, sí. Ahora, ¿quién quiere conocer la evolución del negocio? Yo diría, además de la evolución, la situación patrimonial del negocio. Los terceros y el Estado Los también. terceros que contratan con el comerciante. Los terceros, Alejandro, ¿qué dijiste? Los terceros y el Estado, además de los socios. El Estado, los terceros. ¿Quién más? El control fiscal, doctor. El Estado, bueno, ahí está el Estado. La ¿Qué más? reconstrucción del patrimonio en caso de quiebras. En el caso de quiebra ahora voy a ir, María Esther, porque es un caso muy puntual, pero no me están diciendo alguien más. Los socios tienen el derecho de solicitar. Ahí está. Lo dijo. Las operaciones. Exactamente, los socios. Entonces, los deberes contables, o la contabilidad, pero contabilidad en sentido amplio, libros, balance, documentación, todo ese conjunto, le interesa a los socios, como dijo David, y por supuesto también a los terceros, al Estado, también. Y acá es donde yo empiezo a distinguir que en materia societaria hay 2 facetas de la contabilidad, la interna y la externa. La interna es la que nombró David y lo nombraron después automáticamente varios en el chat, que es ante los socios. Y hay un viejo principio de derecho societario que no está escrito en la ley, pero que nadie duda de él, que dice que los administradores rinden cuenta de su gestión a través de la contabilidad y los estados contables. Entonces los administradores le rinden cuentas a los socios a través de la contabilidad, en sentido amplio. Y una faceta externa, todos los terceros que tienen derecho, o no sé si tienen derecho, pero que puedan querer conocer lo que pasa con la sociedad. O lo vamos a dar vuelta a esto, y vamos a la materia anterior. La sociedad que se quiera valer de su contabilidad como prueba en litigios con terceros. ¿Se acuerdan ustedes que para el empresario individual, alguien me puso en el chat, llevar la contabilidad era una carga? ¿Por qué era una carga? Porque nadie lo puede obligar. Claro, son deberes de propio interés. Exactamente, entonces, si yo llevo una contabilidad ordenada, en caso de litigio, tengo una prueba. Si no la llevo, pierdo esa prueba, y si mi contrincante tiene contabilidad ordenada, probablemente me gane el juicio con su prueba. Por eso es una carga, nadie me obliga, pero si yo no lo hago, puedo perder algún derecho. Entonces, en el caso de las sociedades, en la faceta externa, en la fase externa, ante terceros, ante el Estado, llevar contabilidad es una carga. Si yo no lo hago, puedo tener un perjuicio, pero no me pueden obligar. En cambio, ante los socios, es una obligación, porque es un modo de rendir cuentas. Los socios pueden obligar a los administradores a llevar contabilidad. Y puedo llegar incluso a la remoción, intervención mediante, si no lo hacen. La falta de contabilidad, jurisprudencia pacífica, es presupuesto de intervención judicial. ¿Por qué? Porque se entiende que un administrador que no lleva contabilidad está poniendo en riesgo el patrimonio social, por el descontrol. Yo siempre les pongo un ejemplo. Yo tengo una biblioteca en mi estudio, de la que estoy muy orgulloso, con muchos libros. Obviamente esos libros los uso yo, los usan los demás abogados que trabajan en el estudio. Si yo la biblioteca no la tengo indizada, no tengo numerados los libros, el que necesita se lo lleva, lo devuelve, ¿hay chance de que se pierdan libros?
Y sí, pero, y yo les voy a ser franco, yo no la tengo indizada. Y más de una vez voy, me enojo porque digo, me falta tal libro, critico, me agarro, acá todos lo buscan, y de pronto al otro día pago, discúlpenme, lo tenía yo en mi mesa de luz, me lo había llevado para ver algo y se me quedó en mi casa. Y fui yo. Y el mismo error, no estoy hablando de la mala intención, del robo, no. El mismo error lo puede cometer cualquiera. Entonces, cuando uno no lleva un orden contable, el patrimonio está en riesgo. Yo pongo el ejemplo de la biblioteca porque es claro. En una biblioteca muy grande, con muchos usuarios, o varios usuarios, y si no hay orden, simplemente por error, sin pensar en mala fe de nadie, algún libro se va a perder. Ahora, si la biblioteca, yo indizo todos los libros, dejo un cuaderno que el que se lleva, incluido yo, le llevo un libro, anota, me lo llevo, y cuando lo devuelve, anota que lo devolvió. Seguramente no se va a perder ninguno, salvo mala fe. Entonces, un sistema, una contabilidad ordenada, protege al patrimonio. Por ese motivo, hay jurisprudencia que dice que si yo pruebo que el administrador no lleva contabilidad, eso justifica la intervención. Y hay más argumentos que vamos a ver ahora en un momento. A ese punto es importante la contabilidad. Ahora, ante los socios, los administradores dicen este principio, no rinden cuentas. Un socio no le puede decir al administrador una acción de rendición de cuentas como la que ustedes habrán estudiado en materias anteriores. ¿Por qué no puede? Porque dice el administrador no rinde cuentas. El administrador hace estados contables. Esa es su rendición de cuentas, que es mucho más completa. La pregunta de Fernanda es buenísima. Fernanda me dice, ¿las sociedades irregulares o de hecho llevan contabilidad? Es un problema, no está resuelto. Si ustedes toman la normativa, llevan contabilidad. Y se los resumo. El artículo 320 del Código Civil y Comercial dice que todas las personas jurídicas tienen que llevar contabilidad. ¿Las sociedades de hecho son personas jurídicas? Sí. Todos tienen que llevar contabilidad. Claro, viene el problema. ¿Quién rubrica esos libros? Yo asumí una postura que la tengo publicada, donde digo, el organismo de contralor. Pero hay un problema, el organismo de contralor dice, si usted no se inscribe, yo no le rubrico nada. Y ahí tenemos un problema de incumplimiento del organismo de contralor. Ahora, me sorprendió que dando una charla sobre este tema en Córdoba, estaba presente el director de Personas Jurídicas de Santa Fe y me dijo, no, doctor, nosotros en Santa Fe les rubricamos a las sociedades de hecho. Nos acreditan su sistema web, yo les rubrico libros sin que se inscriban. ¿Por qué? Porque me dice, porque comparto con usted que tienen que llevar libros y yo no sé quién para negar la rúbrica. Y alguien me dijo que en Córdoba creían que pasaba lo mismo, pero no me lo confirmaron. Capital y provincia de Buenos Aires no, el resto del país no tengo idea. Entonces, tenemos un problema práctico, que yo alguna vez aconsejé, bueno, si no me quiere rubricar nadie, voy a un escribano y que el escribano me haga la rúbrica. Que igual no cumple con el código que dice rúbrica del registro público y no del escribano. Pero bueno, hago lo mejor que puedo ante un registro que no cumple. Pero si yo voy a la ley, tiene que llevar. Ante terceros... Una pregunta, en el caso de estas sociedades que están en la sección cuarta, si llevan los libros y, por ejemplo, lo hacen en un formato digital, en donde, por ejemplo, el PDF, como sede que lo mencionó en el cuatrimestre anterior, son inviolables, tienen un código y son inviolables. Más o menos, sí. Eso sería el efecto que, si bien condice con los hechos dispositivos propios de esa sociedad de hecho, a ver, se encripta. El tema es este, Marcela. Yo no llegué a la contabilidad digital. Pero la contabilidad digital, que no creo que me dé el tiempo de explicarles cómo funciona, si alguien tiene mucha curiosidad, lo vamos a ver en otra clase. La contabilidad digital está regulada para la SAS. La Sociedad por Acciones Simplificadas lleva contabilidad digital, está regulado y hay un esquema en el que interviene el Estado convalidando ese registro. Ese registro se presenta mensualmente al Estado que lo convalida con un código y lo hace inalterable. En las demás sociedades solo se puede acudir a la contabilidad digital previa autorización del Estado, que a una sociedad de hecho no se la va a dar. Con lo cual la sociedad de hecho no puede acudir a la contabilidad digital porque no tendría la autorización. Y las leyes la mandan a la contabilidad tradicional en libros. Ahora, como tampoco la rubrican libros, no sé qué pasaría si yo hago una contabilidad digital, pero tengo que lograr convalidar los registros de un modo análogo a como lo hace una SAS. Y el Estado no me lo va a hacer.
Con lo cual sería un problema más grave de resolver. Bueno, volvamos a esto. Llevar contabilidad con todos los alcances que vimos es una carga ante terceros. Si no lo hago, la sociedad perderá la capacidad de probar. Es una obligación ante los socios porque es la forma de rendir cuentas. Hay un fallo que yo se los pegué en la clase de hoy, que es Rosales con Cangemi. Rosales con Cangemi básicamente es una acción que inicia un abogado, el abogado lo representa, pero el socio de una sociedad, que dice, yo aporté a esta sociedad, la sociedad no llevó contabilidad. Entonces ahora me dice que no hay más nada, pero yo no tengo manera de saber, entonces demando por rendición de cuentas. El juez le da toda la razón, dice, usted tiene razón, esta sociedad, los administradores fueron un desastre, usted probó que entregó en concepto de aporte una cantidad enorme de dinero, acá no llevaron contabilidad, no podemos saber lo que pasó. Tiene razón en todo, pero hay un principio que dice que los administradores de sociedades regulares no rinden cuentas, con lo cual rechazo la demanda. Ese abogado apela la decisión. Y va a cámara con un fundamento de un viejo trabajo de Ricardo Nissen, que decía que este principio de que los administradores de sociedades regulares no rinden cuentas pierde vigencia cuando esos administradores no llevan contabilidad. ¿Por qué? Porque si la razón por la que no rinden cuentas es porque lo hacen de un modo más complejo que llevando contabilidad haciendo estados contables, cuando no cumplen con ese modo complejo, que rindan cuentas. Este es el fundamento de la apelación que hace este abogado. Y la Cámara le da la razón. Revoca la decisión, la Sala B de la Cámara Nacional de lo Comercial, fallo de los años 90, no, puede ser principio de los 2000. Igual lo tienen ahí en el campus. Y dice, si los administradores no llevaron contabilidad, entonces tiene que rendir cuentas. Y a partir de este fallo, casi toda la jurisprudencia de la Cámara Nacional de lo Comercial cambió ese criterio y dijo, los administradores de sociedades regulares no rinden cuentas, en tanto lleven contabilidad. Si no la llevan, tienen que rendir cuentas. Ahora, a mí personalmente no me convence esa jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la rendición de cuentas suele terminar en nada. Yo creo que es más grave la consecuencia. Yo creo que los administradores que no llevan cuentas ponen a la sociedad en un estado de riesgo. ¿Saben qué es el estado de riesgo, no? Cuando un agente coloca a una persona, no es que cause un daño, pero lo coloca en una situación de riesgo. Y dice la jurisprudencia civil pacífica que cuando un agente coloca a alguien en estado de riesgo, se presume, si hay un daño, que lo causó ese agente. Y se invierte la prueba. El agente me tiene que demostrar que no causó el daño. Esta jurisprudencia nació en casos de mala praxis. Puntualmente en los años 80, en casos de contagio de SIDA. Hay muchos fallos de la Cámara Civil de Nación, donde una persona demanda a un hospital o una clínica, diciendo, yo me contagié el SIDA en una intervención quirúrgica. ¿Cuál es la defensa de los médicos o de la clínica? Decir, bueno, pero no me lo prueba. ¿Yo cómo sé si se contagió acá, o antes o después? Esta persona prueba que tiene SIDA y que se operó. Eso no me alcanza para demostrar nexo causal, que se contagió acá. ¿Y qué dijo la jurisprudencia? Bueno, si esta persona demostró que en el quirófano no se cumplieron los protocolos de prevención del SIDA, eso quiere decir que los médicos lo colocaron en un estado de riesgo. Y ese estado de riesgo autoriza a presumir que el contagio fue. Salvo que me demuestren, por ejemplo, con un examen prequirúrgico, que esta persona ya tenía SIDA, o con uno postquirúrgico que esta persona después de la operación no tenía SIDA y lo contrajo después. Entonces, eso se llama estado de riesgo, y el estado de riesgo en derecho civil, o en teoría de la responsabilidad, permite presumir el nexo causal. Quien colocó en estado de riesgo, yo presumo que causó el daño, salvo que me pruebe lo contrario. No es responsabilidad objetiva. Es una presunción del nexo causal a partir de un estado de riesgo objetivo. Esto es derecho, es obligación en lo que estoy contando. Pero yo creo que esto se aplica, y hay algún fallo que lo dice,
a los administradores que no confeccionan estados contables. Como con el ejemplo de biblioteca, si yo no tengo una contabilidad ordenada, pongo en riesgo al patrimonio. Si después se pierde ese patrimonio, entonces los administradores deben reparar esa pérdida, salvo que me demuestren que la causa fue otra, pero que lo demuestren. ¿Se entiende? A Mili pregunta, ¿inversión de la carga de la prueba? Sí, pero solo en materia de nexo causal. ¿Está claro? No en todo. Yo tengo que Claro, probar. doctor. Yo tengo que probar. Sí. Era referente a lo que estaba diciendo recién, o sea, con el tema del MEGO, es una inversión en la carga de la prueba del nexo causal, eso es lo que preguntaba. Sí, sí, sí. Se invierte la carga de la prueba. El estado de riesgo autoriza a presumir el nexo causal, salvo que la gente me demuestre que no ocurrió. Por ejemplo, el médico que demuestra, no, pero acá yo tengo un examen hecho antes de la intervención quirúrgica, esta persona ya tenía SIDA. Bueno, listo, eso destruyó la presunción. Pero si no la destruye con prueba acabada, vamos a presumir que hay un nexo causal. Entonces, muchas veces yo no puedo probar, y acá voy a la materia de quiebras que me preguntaban hoy. Muchas veces yo no puedo probar en una quiebra que se llegó a la situación de insolvencia, de la pérdida del patrimonio, porque no se llevó contabilidad. Pues muchos me dicen, está bien, es cierto, yo no llevé contabilidad. Pero en realidad, muchas empresas sin contabilidad terminan en quiebra, no van a la quiebra, y otras con contabilidad prolija quiebran, con lo cual no hay nexo causal. Y alguna jurisprudencia dijo, bueno, pues si usted no cuidó, vuelvo al ejemplo, la biblioteca sin control, usted colocó a la sociedad en estado de riesgo. Usted la puso en estado de riesgo. Entonces yo voy a presumir que usted causó el daño, salvo que usted me demuestre que el daño vino de otro lado. ¿Se entiende? A ver, Fernanda, el derecho a la información. Esto es muy importante y lo toca mucho Rosales con Cangemi, el fallo, y yo les puse un artículo de la doctora Boquín sobre Rosales con Cangemi, que además es muy interesante leerlo, porque la doctora Boquín, si bien no firmó en ese expediente, tuvo una actuación y colaboró en el armado, por lo cual lo conoce muy de adentro. Por eso vale mucho ese comentario. El derecho a la información tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con la acción de remoción de los administradores y con la intervención por el grave riesgo a la sociedad, y porque el derecho a la información, lo vimos en la clase pasada, es un derecho de los inderogables del socio. Entonces el administrador que perjudica mi derecho a la información debe ser removido. Y eso implica un grave riesgo para la sociedad, pero también un perjuicio para mi derecho esencial de estar informado. Y entendido desde otro lado, el derecho de información protege a la sociedad. Es como a veces podemos decir en derecho político que los derechos republicanos protegen a la nación. Porque en tanto todos los habitantes nos involucremos y ejerzamos del mejor modo posible nuestros derechos, mejor le va a ir a la nación. Si todos los habitantes nos desentendemos, dejamos de total los políticos que hagan lo que quieran, y a la nación le va a ir peor porque van a hacer lo que quieren. Acá pasa un poco lo mismo. Hay como una contracara. El derecho de información es esencial para el socio, pero a veces es un contrapeso que da garantías a la sociedad. Eso es lo que dice un poco la jurisprudencia. También es causal de impugnación del acto asambleario, esto lo vamos a ver mucho más adelante, Marcela, pero tiene que ver con que si yo no tengo información, no puedo ejercer adecuadamente los derechos del socio. Yo para ejercer cualquier derecho, el discernimiento presupone conocimiento. Si a mí me ocultan información, ¿cómo yo puedo decidir con discernimiento? ¿Está claro? Ven cómo, a ver, cuando empezamos a meternos en la práctica, todos los temas se encadenan. El derecho de información que vimos el otro día, la impugnación de asamblea que vamos a ver dentro de un mes y medio, la intervención, el deber contable, todo en realidad está encadenado. Y cuando llega un litigio, en un conflicto, usa todo. Todo lo que estamos viendo clase a clase son las herramientas que usamos cuando llevamos un planteo judicial. ¿Sí? ¿Entendido hasta acá? Entonces, sí. No, yo dije sí, pero... no, pensé que venía la pregunta, porque bajé la vista para recorrer el programa. Estos lineamientos, lo que yo les acabo de decir, no creo que lo encuentren, lo van a encontrar en trabajos doctrinarios, yo no inventé nada, pero no lo van a encontrar en un manual así. Por eso quería como que lo tomen como una guía para entender
lo concreto que dice el manual. Después, temas que estos sí los van a encontrar en un manual, pero que a lo mejor los ayuda un poco. Les anticipé lo que era la contabilidad digital. En la SAS es obligatoria. Las demás sociedades pueden optar por ella o no, pidiendo autorización. ¿En qué consiste la contabilidad digital? La contabilidad digital se debe generar un archivo de imagen de la contabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Lo puedo hacer por un mecanismo medio prehistórico. Llevo la contabilidad a mano y escaneo el documento. Por decir algo prehistórico, que creo que nadie haría en la actualidad, pero sería válido. Hago asientos a mano, como se hacían hace 50 o 60 años. ¿Se acuerda de los burros de registro directo, doctor? Yo a veces ya medio que dejé de hablarles de las máquinas mecánicas de contabilidad, porque veo que me miran como un viejo los alumnos. Sobre todo cuando les cuento que en el secundario donde yo vivía había una, ya en exhibición, pero ya no se usaban. A ver, yo fui al secundario en los años 80, y ya en esa época eran algo antiguo. Eran máquinas mecánicas que generaban una contabilidad en cartones, porque eran mecánicas, no eran eléctricas. Pero pese a que eran mecánicas, llevaban los saldos de las cuentas, y uno podía sacar mecánicamente saldos de cuentas. Estos sistemas dejaron de existir. ¿Hoy qué existe? Hoy se lleva la contabilidad de sistemas que uno compra y que instalan en la computadora, muchos ya en la nube. Sin embargo, la contabilidad tiene un requisito para que nos sirva como tal, como prueba, que es la inalterabilidad. Entonces, ¿cuál es el problema? El sistema que yo llevo normalmente es alterable. Salvo en un sistema muy sofisticado, pero hoy no hay todavía mucha confianza en un sistema inalterable. Entonces, tradicionalmente, ¿qué se pide? Bueno, el sistema tiene que dar un resultado final, los asientos. La opción tradicional, se imprimen los asientos y se copian a un libro. Un sistema que hace rato se autoriza, los asientos se imprimen y se graban, o sea, se imprimen digitalmente y se graban en un CD, y el CD se rubrica. Ese sistema funciona previa autorización del organismo controlador. Muchas compañías hoy tienen contabilidad en un CD, pero eso no es digital. Ese que está en un CD es un mecanismo alternativo, pero que permite su consulta. Como todo CD tiene un número de serie, que son los numeritos que están ahí en la parte transparente del centro, se puede rubricar. Yo paso la contabilidad, el organismo me dice, bueno, tal CD, número de serie tal, es un libro diario, y hasta ahí estamos bien. Eso no es técnicamente contabilidad digital. ¿Qué es la contabilidad digital? ¿Qué es la que llevan las SAS? Yo tengo que generar los asientos, los registros del libro, que sea, puede ser un acta también, en un archivo digital de imagen. Un archivo PDF, una foto, cualquier cosa, pero imagen, no texto. No puede ser un Word o un Excel. Una imagen. Además, una imagen, ¿qué característica tiene? Que yo con cualquier aplicativo público la tengo que poder ver. O sea, un estilo de archivo que yo con cualquier, un archivo PDF, ustedes saben que hay programas gratuitos que yo descargo en internet y me permite verlo. Lo mismo una foto, un JPG o cualquier formato, pero que se pueda ver con sistemas, no un sistema propio que solo se pueda ver con un sistema mío. Esa imagen se carga en un sitio del Ministerio de Modernización a nivel nacional, después cada provincia tiene su propio sitio, y ese sitio me devuelve en el acto como una especie de ticket, donde identifica el archivo que yo cargué con un código que se llama hash. Ese código hash se puede verificar gratuitamente, hay muchos sitios gratuitos que yo subo un archivo cualquiera, puede ser una foto, un Word, lo que sea, y me da un código hash. Si yo al archivo le cambio un espacio o una coma, el código hash varía. Entonces, cuando yo obtengo un código hash, yo ya no puedo variar el archivo que subí. Pues si lo varío, me va a dar otro código. Eso es lo que me da la inalterabilidad. Sí, hash, así como lo escribió Fernanda. H-A-S-H.
Chicos, por las dudas, porque falta poco para terminar la clase, miren que está el link. Si alguien no dio el presente, no se olviden de hacerlo. Lo di hace un rato largo. Por las dudas se los copio de vuelta por si alguien Dígalo de entró. nuevo, doctor, porque ya se fue. Sí, ahí lo copié. Entonces, cuando el mes siguiente yo subo el archivo que continúa la contabilidad, yo tengo que encabezar ese archivo con el código hash del anterior. Esto que me permite lograr como una uniformidad. Yo no puedo suprimir una hoja de la contabilidad sin que se note. Porque cada registro empieza con el código anterior. ¿Sí? Todos los documentos pueden tener código hash. Ustedes, si quieren, hagan la prueba, entren en Google, pongan chequear código hash, les va a dar un montón de aplicaciones gratuitas, suben un código cualquiera, un archivo cualquiera, un Word, un Excel, una foto, lo que quieran, les va a dar un código hash. Lo pueden subir 20 veces en distintos sitios, siempre les va a dar el mismo. Si ustedes le cambian una coma, el código cambia. Esto sería como un ejemplo de que vimos en Consumidor el año pasado, como esos blockchains que vienen a ver, algo parecido. Sí, es parecido, es el mismo principio, no es lo mismo. Okay. No, pero yo el lo blockchain, hago de referencia. El blockchain, que es una cadena que tiene validez íntegra porque cada bloque solo puede suceder al anterior. Y yo no puedo alterar un bloque sin alterar toda la cadena. Eso es un blockchain. Bueno, esto usa el mismo principio, pero acá yo tengo un tema. El blockchain se basa en lo público. Toda la cadena es pública. Y como toda la cadena está en miles y miles de computadoras, nadie podría alterar. La contabilidad no es pública. Entonces el blockchain me lo tengo que hacer yo solo. ¿Cómo lo logro? Cada bloque lo empiezo con el código de presentación del anterior. Entonces yo no puedo suprimir un bloque sin alterar esa cadena. Esto es obligatorio para las SAS. Optativo para toda sociedad que pida autorización y que diga, me olvido de los viejos libros contables, ahora quiero llevar esto. Claro que como todo lo digital es más transparente. ¿Qué quiero decir con más transparente? Me queda grabada a fuego la fecha en que yo lo hago, con lo cual, si yo la contabilidad la llevo con atraso, acabo evidente el atraso. En el viejo libro, nadie sabe qué día yo hice la anotación o copié. No es tan transparente. Lo digital es transparente, es como el expediente digital. En el viejo expediente que el juez firmaba a mano, el juez le ponía fecha de firma y era irrefutable la fecha de firma que puso el juez. Ahora en el expediente digital no. Todo lo digital es más transparente. Lo cual es bueno, pero a veces desnuda vicios históricos que, bueno, hay que ver cómo corregir o cómo resolver. ¿Sí? En los últimos 5 minutos, todo lo que queda de la unidad lo pueden ver tranquilos, solo les quiero referir 2 cosas breves. Primero, procedimiento para aprobación y emisión de estados contables. ¿Qué contienen los estados contables? Lo pueden ver ustedes, artículos 63 al 65, más el 66 que habla de la memoria. O sea, contenido lo pueden ver solos. La memoria es un documento que en ciertas sociedades, las anónimas y SRL grandes, acompaña a los estados contables, es una carta que emiten los administradores dirigida a accionistas, donde les cuentan un poco qué pasó y qué esperan que pase. Esto en resumen, el 66 enumera todo lo que tiene que tener. Estos estados contables más memoria los emite el directorio, o los administradores. 63 a 66 son estados contables y memoria, Romina. Después vamos a ver también 67, 68 y 69. Entonces, emite los administradores, porque voy a decir es su rendición de cuentas, y lo tienen que someter al órgano de gobierno. Que el órgano de gobierno aprobará o no los estados contables. Recién van a ser estados contables de la sociedad que puedan trascender a terceros cuando los haya aprobado el órgano de gobierno.
Para lo cual, dice el artículo 67, que tienen que estar a disposición de los accionistas o de los socios por lo menos 15 días antes de la fecha en que van a ser tratados. O sea que los administradores, pasando en limpio, confeccionan el balance sobre la base de la contabilidad y tienen que dejar en la sede social un ejemplar por lo menos 15 días antes de la fecha en la que quieren que los socios o la asamblea lo traten, una copia para cada socio. Cada socio o cada accionista puede pasar por la sede y decir, quiero mi copia. Si la copia no está, es motivo suficiente para impugnar la asamblea o la reunión que los trate, por falta de información. Este régimen de exhibición de copias de estados contables es parte también del derecho de información. Todos los que hacemos derecho societario, cuando vemos una convocatoria de asamblea, nos vamos a la sede social con un escribano unos días antes y pedimos la copia de los estados contables. Si no está y el escribano deja constancia que no está, esa asamblea ya es nula desde el comienzo. Al margen de las responsabilidades. El artículo 68 tiene que ver con la distribución de utilidades y demás, se los dejo para ver solos, porque ahí hice una distinción en la ley entre utilidades reconocidas y cuándo se distribuyen. Y el 69 es un artículo que muchas veces se pasa por alto, pero que es muy importante, que fíjense que es el único derecho que la ley consagra como indisponible. No es el único indisponible, pero si la ley me aclara expresamente que es indisponible, convengamos o tenemos que aceptar que para la ley es un derecho muy importante del accionista. Y fíjense que el artículo 69 dice: el derecho a la aprobación e impugnación de estados contables y adopción de resoluciones de cualquier orden a su respecto es irrenunciable y cualquier convención en contrario es nula. Entonces fíjense cuán importante es este derecho para los accionistas o para los socios, que la ley es del único que se ocupa de decir no se puede limitar de ninguna manera. Por eso cuando no hay estados contables se considera que es un presupuesto válido para la intervención y para la remoción de administradores. La contabilidad, ¿por qué es tan importante? ¿Lo impugnan por mayoría también? No tengo entendido, David. ¿Lo impugnan por mayoría los No, socios? la impugnación es judicial. Un solo socio puede impugnar. A ver, muchas veces me ¿Uno solo qué peso tiene? Y si el resto no considera que se necesita impugnar. Bueno, pero, a ver, hay derechos individuales de los socios que son inderogables. Entonces, yo me sometí como socio a un régimen donde la mayoría se impone, pero con un límite, que es la ley. Si la mayoría se pasa de la ley, entonces yo tengo derecho a acudir a la justicia para que me resuelva esto. Por ejemplo, cambiando a los administradores. Muchas veces se dice, bueno, ¿cuán importante es la contabilidad del derecho societario? Y yo digo, es importantísima, no porque sea contador, sino porque muchas veces demostrar todo lo que está pasando requiere mucho tiempo de prueba en tribunales. Pero demostrar lo que pasa en la contabilidad se prueba en 10 minutos. Porque la contabilidad está. O no está, lo que también es prueba. Entonces, la mayor parte de los conflictos, la mayor parte de las remociones, la mayor parte de las intervenciones judiciales deriva de defectos en la contabilidad o de falta de contabilidad. En la jurisprudencia me refiero. Por eso es tan importante saber, y yo espero que ustedes manejen, no la contabilidad interna para lo cual le pedirán a un contador que los asesore, pero sí qué debe haber y qué pasa cuando no lo hay. Esto es lo que me importa que dominen ustedes. Según la ley de sociedades, ¿qué es lo que ustedes como socios o como abogados de los socios o como abogados de terceros en una quiebra tienen derecho a exigir? ¿Y qué pueden hacer cuando no está? Ese era un poco el sentido de la clase de hoy. Y el último puntito que también se los doy como título para que profundicen. En materia societaria existen los llamados libros societarios, no son libros contables, que son los que registran los actos societarios. Básicamente los libros de actas, donde se registra un acta de cada reunión de órganos de la sociedad, registros de accionistas, que los vamos a ver, y depósito de acciones, que lo vamos a ver cuando veamos a la sociedad nueva. Estos libros se llevan rubricados igual que los libros contables,
con el mismo régimen, pero registran actos societarios. Hoy los dejo hasta acá. Cuando veamos los libros de actas, creo que ya se dan cuenta que son las actas de cada reunión. Los demás libros los vamos a ver cuando veamos sociedad. Bueno, con esto creo que cumplido lo que les quería dar, que vuelvo a decir, hay muchos temas que pasé por alto porque entiendo que pueden ver ustedes tranquilos del manual. Preferí el alineamiento de las cosas que cuesta encontrar, por lo menos en los manuales, los encontrarían en un tratado o en artículos de doctrina. ¿Alguna duda? No. ¿No? No, gracias, Bueno. doctor. Bueno, en ese caso los libero y los veo creo que la semana que viene. Gracias, doctor. Buenas noches. Tengan buenas noches. Chao. Buenas noches, gracias. Buenas noches para